Primer día de trabajo, ¿eh? El hombre de rostro hermoso y cincelado, perfectamente vestido con un traje negro de 3 piezas, me miró entrecerrando los ojos, como si me estuviera evaluando, con una pequeña sonrisa jugando en la comisura de su boca, como si se estuviera burlando de mí. Ellis, mi nuevo jefe, me escudriñó seriamente, pero no tenía idea de qué estaba pasando para darme esa mirada. Sus profundos ojos grises abrumados eran difíciles de leer, estrictos e inflexibles. Mi nombre es Pat. Este es mi primer día de trabajo. Me presenté lentamente, todavía fijándome en el hermoso rostro de mi nuevo jefe, sin quitarle los ojos de encima. El hombre que tenía delante era un apuesto y carismático mezclado de oriental y occidental, encantador, agudo y peligroso. «¡Pat!», gritó con voz profunda, buscando mi rostro. «¿Sabes cuántas personas han tomado este puesto en los últimos 3 meses?» No lo sé, señor». Sacudí ligeramente la cabeza, sin estar seguro de si su pregunta era parte de alguna prueba. «5». Ellis levantó una mano para indicar el número y terminó con una sonrisa misteriosa y compleja que era demasiado difícil de interpretar. «Eres el sexto. No estoy seguro de si habrá una séptima. Después». El hombre frente a mí suspiró y se puso de pie. Era muy alto, unos 185 centímetros, lo que me hacía parecer bastante pequeño en comparación de él. «Pero veamos cuánto duras aquí». ¿Me estaba menospreciando? No sabía qué habían hecho los demás para disgustar a este hombre, pero creía en mi paciencia, resistencia y capacidad para aprender rápidamente. Si tenía suerte, podría pasar el periodo de prueba, que era mi única esperanza. Después de todo, había pasado por varios trabajos, luchando con mis propias manos y pies a lo largo de mi vida, desde trabajos de servicio de bajo nivel como lavaplatos y mesero, hasta limpieza de ventanas, trabajos que nadie nunca respetaba, pero tuve que hacerlo para poder asistir a la escuela y sobrevivir. Fue algo afortunado que fuera lo suficientemente persistente y que mis estudios fueran satisfactorios. Después de graduarme, uno de mis profesores me recomendó un trabajo en una empresa, pero después de 2 años renuncié por algunas molestias. Cuando un amigo me dijo que en este lugar estaban contratando personal, decidí presentar mi solicitud. Aprobé el examen escrito y la entrevista y conseguí el trabajo rápidamente. Ahora todavía estoy desconcertado de por qué conseguí este trabajo tan fácilmente, especialmente porque esta empresa es una importante contratista de construcción con muchas subsidiarias. Una empresa de este calibre normalmente no contrataría a nadie como yo tan fácilmente. Tal vez porque mi jefe de rostro feroz no estuvo involucrado en la entrevista. Cuando escuché que viajaba con frecuencia y necesitaba urgentemente un asistente personal, tal vez hubiera venido en el momento adecuado. Con la suerte de mi lado, este nuevo trabajo significó para mí un futuro más estable y prometedor. ¿Qué hay para hoy? Esta mañana tenemos una reunión sobre un nuevo proyecto por el que hemos ganado la licitación principal de construcción. Por la tarde tiene una cita con el señor Kitty sobre el contrato del nuevo proyecto. Por la noche hay una fiesta con la señora Ploitigua en el condominio. Le di los detalles exactos, sorprendido por el nombre Ploitigua, la actriz que era escándalo diario en las noticias. Era conocida como una maestra manipuladora de la que todo el mundo hablaba, pero esta vez no estaba seguro de quién interpretaría a quién entre Ellis y Ploitigua, ya que mi jefe también tenía una reputación de ser todo un mujeriego. Consigue un regalo para ella también. ¿Qué debería hacer, señor?, pregunté vacilante. Descúbrelo. Es tu trabajo encontrar esas cosas.
Esas tonterías, cualquier cosa con la que una mujer esté contenta. Ellis replicó con tono molesto. Siempre estuvo así de irritable cuando las cosas no salían como quería. No es de extrañar que cambiara de asistente con tanta frecuencia. ¿A cuánto debo limitar el presupuesto, señor? Ellis frunció el ceño y reflexionó por un momento. ¿Tal vez unos 100,000? No lo sé. Nunca he llevado la cuenta de cuánto gasto. Y tampoco sé cuánto gastaron las secretarias anteriores. Al escuchar esto me sorprendí. No esperaba que tal cantidad fuera gastada tan descuidadamente. Esa cantidad podía cubrir mis propios gastos durante un año. Entendido, señor. Me ocuparé de ello rápidamente. Anoté el mensaje rápidamente, decidido a complacerlo. A partir de ese día, fui responsable de conseguir regalos para las damas, junto con todo lo demás en su vida diaria, empezando por la ropa, la comida e incluso su vida amorosa. Casi todo en la vida de Ellis pasó por mi gestión. Después de pasar la primera semana de trabajo, todo empezó a encajar. Me di cuenta de que Ellis era un hombre corriente. Se sintió solo, tuvo hambre y se divirtió. Este hombre se tomaba muy en serio el trabajo. Él odiaba los errores, y yo estaba decidido a no permitir que ocurriera ninguno. Cuando Ellis estaba con alguien, era un amante generoso y lo prodigaba sin restricciones, pero a medida que pasaba el tiempo, escuchaba una pista en una palabra que significaba alejarlos. La palabra era inconveniente, el código secreto que usó para que yo eliminara sus fechas de rutina. Mi deber principal como su asistente cercano era expulsar a esas personas lo más lejos posible de Ellis. Muchas veces esas mujeres me insultaban, pero no me importaba. Si a Ellis le agradara, mi jefe vería cumplidos sus deseos. No supe cuándo empecé a enamorarme de él. Antes de darme cuenta, cada respiro que tomaba se llenaba con su rostro, su nombre, su voz profunda y su aroma único. Todo lo relacionado con Ellis siempre afectó mi corazón, pero esos peligrosos sentimientos se mantuvieron firmemente ocultos para que nadie los descubriera. Nuestras posiciones eran claras. Ellis era el jefe y yo era solo un empleado. El amor por mi jefe era imposible. Lo sabía bien. Capítulo 1. La atmósfera dentro de la oficina más grandiosa y lujosa del edificio Burton Park, uno de los edificios de oficinas más modernos, situado en la ubicación privilegiada de Bangkok, era ahora tan tensa como una tormenta que se avecina. Sin embargo, en medio de la oscuridad había una corriente subterránea de calor, como un fuego a punto de estallar. Ellis Trinh Burton, una figura alta con un traje oscuro, estaba tensa e irritable, habiendo sido negado por alguien que siempre había logrado cumplir sus deseos. Pat se quedó con una cara estoica, pero su descontento hacia la otra parte era inequívocamente claro. El asistente más cercano se resistía y desafiaba a su joven jefe. En cuanto al propio jefe, no le gustó la expresión que mostraba Pat. La odiaba con pasión. El rostro atractivo, de rasgos suaves y con el ceño fruncido, siempre lograba captar la atención del joven, sabiendo muy bien que debajo del traje educado había un calor oculto en casi cada centímetro cuadrado. Incluso con los ojos cerrados, no pudo evitar pensar en Pat, lo que le dio una sensación mucho mejor que la que jamás había experimentado con nadie más. Los músculos, que no eran ni demasiado poco, la piel blanca y suave, lo perseguían, ya sea que estuviera sentado o durmiendo. Pat era el asistente devoto que lo apoyaba en cada situación, sin importar cuán peligroso fuera su vida. La persona que siempre estuvo a su lado era el dueño de ese rostro sencillo y limpio, pero esta persona común y corriente siempre podía provocar emociones intensas y calor en alguien como Ellis. Como ahora,
teniendo todas emociones incontrolables en su cuerpo. Pero no sabía qué hacer. Debía darle una lección por esa actitud arrogante que lo irritaba todos los días. «Jefe, no puedo ir esta vez», dijo Pat, en un tono lánguido mezclado con desafío, un catalizador perfecto para encender las emociones latentes. Ellis se preguntó si no se hubiera detenido ese día. Pat no estaría allí discutiendo con él tan descaradamente. Tal vez estaría rogando por atención en el momento en que viera su rostro. «Sí, tienes que hacerlo». La voz de Ellis era concisa. «Pero pedí permiso con anticipación». «No, no te daré permiso. Tienes que ir a Krabi conmigo. Siempre vas conmigo», dijo Ellis irritado, entrecerrando los ojos amenazadoramente. «Excepto por esta vez». «Hey, no me digas que me estás provocando intencionalmente». Ellis lo interrogó, su mirada y tono poco amistoso, mostrando una familiaridad propia de quienes están acostumbrados a dar órdenes. «Yo no haría tal cosa. Incluso si estoy molesto o enojado con usted, no dejaría que eso afecte mi trabajo». Pat respondió bruscamente y apretó los labios con fuerza. Miró al otro con resignación, cansado de discutir con alguien tan irracional como Ellis. Ellis, al escuchar ese tono, estaba igual de enojado porque, después de los momentos acalorados que habían compartido, esperaba una respuesta más suave, en lugar de la actitud desafiante que se mostraba ahora. Los dos jóvenes llevaban algún tiempo experimentando cercanías, tal vez imprudentes, aunque exteriormente parecían indiferentes el uno hacia el otro. Ese incidente apasionado y prohibido que había ocurrido estaba destinado a resurgir si alguno de ellos cruzaba descuidadamente esa delgada línea que habían trazado. La línea que definía jefe y subordinado. Si alguien lo cruzara, las cosas se complicarían más allá de la imaginación. «Tienes que ir conmigo». La voz de Ellis mostró su egoísmo. Este fue un ultimátum final, como estaba acostumbrado. «Puede ir solo o buscar a alguien más que lo acompañe. Eso no debería ser difícil para usted», replicó Pat, con la mayor normalidad posible, aunque su corazón palpitaba cada vez que Ellis estaba a menos de 2 metros cerca. Sabía que alguien del calibre de Ellis tendría gente ansiosa por acompañarlo. En ese momento no confiaba ni en su jefe ni en sí misma. Las posibilidades de que se encendiera una chispa eran altas, siempre que estuvieran solos en una atmósfera propicia. Era demasiado arriesgado resistirse a su jefe, porque nunca había podido resistirse a nada relacionado con Ellis. Entonces, si quería sobrevivir y proteger su propio corazón para que no se hiciera añicos, tenía que mantenerse alejado de Ellis, porque todo en Ellis gritaba peligro en letras grandes y audaces que no podían ser ignoradas. «Un gran bono te espera. Tu cita con Teranai puede esperar», dijo Ellis en voz baja, mientras casi gruñía el nombre de su prima. «Y no quiero escucharte la palabra no puedo». «No se trata de dinero. No me menosprecies de esa manera. El dinero puede funcionar con muchas personas que conoces, pero no conmigo». «Entonces, ¿qué funciona contigo?» «Satisfacción». «Entonces, dime qué te satisface. Creo que puedo cumplirlo por ti». «En este momento, mi satisfacción es no romper la promesa que le hice a alguien con quien me he comprometido», dijo Pat con un suspiro. «Ya se lo he prometido a ti. No quiero faltar a mi palabra». «Di esto, di aquello. ¿Qué tiene de bueno él? ¿Estás enganchado a él?» La voz de Ellis estaba llena de desprecio y celos, incapaz de reprimir sus sentimientos por más tiempo. «¡Rayos! ¡Rayos a todo!». «Es asunto mío. No tienes derecho a criticarlo. Si realmente quisiera hacer algo así, no tendría que esperar este momento. Podría hacerlo ahora». Las palabras de Ellis
hicieron que el rostro de Pat se calentara de ira, molesto porque el otro se estaba entrometiendo en su vida personal, con su propio comportamiento escandaloso, conocido en toda la ciudad. ¿Cómo podría atreverse a entrometerse en las relaciones de otra persona? Además, él y Ellis no eran más que jefe y subordinado, por lo que no era asunto suyo. Miré la lista de fechas en el escritorio. Era más largo que el registro de la reunión anual. Con solo un movimiento rápido de dedos de Ellis, había venido corriendo para abrirse para él. Cuanto más pensaba Pat en ello, más recordaba el gran error que había cometido. No debería haber quedado encantado con un hombre que derrochaba más con sus parejas que en otra cosa. Y ahora él no era diferente de esas personas. A los ojos de Ellis, probablemente era solo otro joven tonto. ¿Qué más podría ser? No me provoques, Pat. No estoy de humor para divertirme. No soy tu amigo. Ellis apretó los dientes. Sus ojos, normalmente tranquilos, ahora ardían con el deseo de encapsular a ese hombre y darle una lección por su arrogancia, para mostrarle lo que sucede cuando se atrevían a desafiarlo. No estoy tratando de provocarte, solo quiero enfatizarte que tengo mi propia vida, mi propia voluntad para decidir con quién quiero estar, y tú deberías respetar eso. Pat habló con seriedad, sintiéndose demasiado miserable para mantener su habitual expresión serena. Ellis, no quiero ser parte de estos juegos a los que juegas tú. La voz de Pat estaba teñida de dolor y preocupación. Ellis, enojado y posesivo sin pensar en el futuro, se olvidó de considerar los detalles que podrían afectar los sentimientos del otro. A veces, sus palabras eran tan duras que resultaban casi insoportables, en parte debido a Teranai, la prima que había sido una espina clavada en un costado durante tanto tiempo, un pasado vergonzoso que lo perseguía incesantemente. «Rayos, Pat, no sé cómo quieres llamar lo que pasó entre nosotros. Puedes verlo de la peor manera posible si quieres. Puedes pensar en mí como un repugnante oportunista si eso es lo que quieres, pero sabes bien que alguien como yo nunca obligaría a nadie». El rostro de Pat palideció cuando su jefe respondió con palabras innegables. «Ambos deberíamos olvidarlo», dijo Pat, evitando el contacto visual. «Eso es fácil de decir, pero no es tan fácil dejar de sentirlo», dijo Ellis con frialdad. Su mirada feroz contrastaba con sus labios. «Es por Teranai, ¿verdad? Por eso eres así conmigo. ¿Por qué? ¿Él te satisface más que yo?» «¿Qué rayos? ¿Está insinuando que soy fácil con todos? Es un ridículo». «No quiero que se sienta avergonzado, jefe. Será mejor que no me obligue a decirlo». Pat respondió deliberadamente con dureza para vengarse de Ellis por su excesivo desprecio, al menos para hacerle saber al uno al otro que no era algo fácil de manejar, ni un juguete que se puede tirar a voluntad. Pero lo que hizo Pat parecía una tontería. Solo sirvió para enfurecer aún más a Ellis, como hurgar en un avispero. Ellis sintió que le pisoteaban el ego. Se movió rápidamente hacia su asistente, el gran escritorio incapaz de bloquear su camino, para lidiar con la boca habladora del otro. Los labios carnosos, fuertemente fruncidos con arrogancia, hicieron que Ellis quisiera tanto lavarle la boca con jabón a Pat. ¿A dónde se había ido su adorable y sereno Pat? Ahora solo había un hombre con una lengua afilada y un comportamiento desagradable, atreviéndose a desafiar su ego de la manera tan exasperante que podría ser. ¿Qué quería llegar al punto de ebullición para quedar satisfecho? «Si supieras lo que hago con mis parejas, te juro que te olvidarías de todos los demás en el mundo», susurró Ellis con confianza, junto al oído del otro. «Depende de si eres lo suficientemente valiente. Inténtalo. Vale la pena». A Pat se le puso la piel de gallina cuando el calor de su aliento acarició su cuello.
La voz profunda y ronca resonó, y el hermoso e increíblemente sexy rostro estaba a menos de 1 pulgada del suyo. Su piel se volvió fría cuando sintió la dureza presionando contra su vientre plano. Fue dolorosamente irónico enamorarse tan profundamente de alguien como Ellis, un hombre sin límites, alguien que cambiaba de pareja tan fácilmente como se cambia de un juguete. Una vez que se aburre, los descartaba sin pensarlo 2 veces y pasaba a la siguiente conquista para divertirse. Lo había convertido en un ciclo interminable. No me importa lo hábil que seas. Puedes hacer lo que quieras con cualquier otra persona, pero no conmigo. ¿Por qué no? Pat, te gusto, admítelo. ¿No quieres saber cómo sería? ¿Qué hago con un amante? ¿Dónde soy gentil? Ellis interrumpió sus palabras inmediatamente, creyendo en el fondo que Pat sentía lo mismo, pero era demasiado testarudo para admitir sus sentimientos especiales por su jefe. Se preguntó si la compostura del asistente se desmoronaría ante ese deseo. Ellis no era de los que forzaban, pero a veces disfrutaba de un poco de dominio juguetón durante eso, dependiendo de si la otra parte estaba dispuesta a seguir el juego. No quiero saber de tu vida con tus novios. Quiero que entiendas de una vez por todas que no eres el único en el mundo que es bueno haciéndolo. Si quisiera dormir con alguien, podría tenerlo con alguien más. Tal vez Teranai, un extraño que conozca o incluso alguien con quien pase en este edificio. Pero no sería contigo. Conmigo no, ¿eh? Vaya, eso es nuevo para mí, como si no temblaras de emoción cuando estoy cerca. ¿O no es cierto? Su voz era áspera, con una mezcla de ira y deseo. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que no tiemblo por nadie más? El rostro de Ellis se oscureció. Un brillo feroz emanaba de sus cautivadores ojos grises. Después de haber trabajado para él durante años, Pat sabía que su jefe estaba a punto de explotar por la ira que lo consumía, por la forma en que rechinaba los dientes. No quería sorprenderse de que le apretara el cuello en ese momento. No pongas a prueba mi paciencia. No te gustará lo que haré, Pat. ¿Por qué? ¿Vas a despedirme? Pat miró hacia abajo. ¡Adelante! De todos modos, me estoy cansando de este trabajo. No me sorprendería mucho, considerando que odias a cualquiera que no hace exactamente lo que tú quieres. ¿Me desafías? La voz era helada. No, pero créeme, no me importa. Ya es suficiente. Jefe, después de sudar durante 3 años, empecé a trabajar a las 6 de la mañana y terminar a las 11 todas las noches. Llevé mi trabajo a casa los fines de semana y a veces desperté a las 5 solo para tomar una taza de café después de tus escapadas nocturnas con tus amantes. No me arrepentiré de perder este trabajo. El joven asistente se encogió de hombros con indiferencia, pero en el fondo sentía un vacío, como si algo se le escapara. ¡Rayos! ¡Pat! Ellis quedó desconcertado por las palabras de su asistente cercano, sintiéndose furioso y sorprendido de que Pat se sintiera así. Este tipo nunca se había quejado antes. No importa cuán irritable o de mal humor estuviera, Pat siempre lograba mantener una cara serena, propia de un asistente eficiente. Lo que quisiera, por difícil o absurdo que fuera, Pat lo haría realidad. ¿Esperas que tus empleados te dediquen sus vidas? Pero pareces olvidar que te estás sobrepasando en sus vidas personales. Pat habló tranquilamente, mientras miraba el rostro sonrojado de Ellis, que probablemente estaba furioso. Solo quiero algo de tiempo para recargar energías. Mientras tenga que seguir haciendo esto, mi vida personal se verá afectada. Oh, así que estás empezando a arrepentirte de haber hecho tonterías por mí. Debo ser muy aburrido contigo entonces. Por lo que has dicho, soy ridículamente tonto. La voz de su jefe era aguda.
algo que nunca antes había hecho. Solo ahora se dio cuenta de lo egoísta que había sido. Ellie sabía que Pat trabajaba duro y era dedicado. Había demostrado su valía ante Ellis y se había vuelto indispensable. A veces iba demasiado lejos, llamando a Pat a altas horas de la noche por asuntos triviales o durante largas vacaciones cuando debería haber estado descansando como todos los demás. Pero aún así lo llamaba. Él solo quería estar cerca. Siempre me he dedicado voluntariamente a este trabajo. Nunca me arrepentí de haber trabajado contigo. Pat tragó saliva. Pero no puedo seguir haciendo esto. Necesitas darme algo de espacio. Necesitaba distancia para aceptar su situación desesperada. Ellie se metió las manos en los bolsillos y entrecerró los ojos grises con ira. Piensa con cuidado. Teranai no es tan bueno como crees. No es mejor que yo. Dormirá contigo y se irá al día siguiente. Está en su naturaleza, será solo una diversión temporal, y él se aburrirá de ti en un abrir y cerrar de ojos, dijo con una mirada desdeñosa. Ese es mi derecho, jefe. Tomaré mis propias decisiones. El rostro de Pat palideció. El rostro de Ellis se enrojeció de rabia. Tenía las manos apretadas en los bolsillos para evitar lastimar a Pat. Estás tomando una decisión tonta, ¿te das cuenta? Teranai era un fanfarrón pretencioso que nunca logró nada que valiera la pena, aunque Ellis había dejado de preocuparse por Teranai hace años. Ahora lo marcó como persona no grata de por vida. Por Pat. En tu primer día dijiste que estabas dispuesto a dedicarte a esta empresa. ¿Vas a incumplir tu palabra ahora? Ellis le recordó a Pat sus propias palabras. Había aceptado todo para conseguir un trabajo estable económica y socialmente, pero no fue fácil. Había demostrado su valía ante Ellis y había aceptado. Pero no importaba lo duro que trabajara Pat. Ellis lo trataba como una herramienta útil. Era vergonzoso que empeorara las cosas al enamorarse de él. No lo he olvidado, pero si te tomaras el tiempo para que te importe, verías cuánto me he dedicado, dijo, con la voz teñida de decepción. Tal vez no soy lo suficientemente bueno para esta empresa. Tal vez debería buscar otro trabajo, porque había cometido el acto prohibido de amar ciega y resentidamente a su propio jefe, y odiaba tener que arreglar las citas de Ellis con una larga lista de compañeros de cama. Ellis no tenía idea de cuántas veces tuvo que tragarse el entumecimiento cuando vio a Ellis con varios compañeros pasar junto a él en la puerta, destrozándole el corazón. No pudo soportarlo más. Los agudos ojos de Ellis se abrieron cuando Pat terminó de hablar. Nunca había imaginado que Pat se sintiera así, cansado de estar allí en el edificio de su propiedad, indiferente al alto salario que le ofrecía y sin importarle el prestigio de estar a su lado. Aumentaré tu salario. ¿Eso compensaría tu dedicación? Habló con arrogancia, como era de costumbre. No quiero tu dinero, dijo Pat, sorprendido de que Ellis malinterpretara sus palabras. ¿Qué quieres entonces? Dime, ¿quieres unas vacaciones? ¿Quieres que te suplique? Eres inteligente, sabes cómo manejarme, susurró Ellis ferozmente, acercándose a Pat en una fracción de segundo. Sentía que estaba perdiendo terreno, un sentimiento poco común en alguien como Ellis. Pat significaba para él más que un simple asistente cercano y valía más que una simple aventura casual. Todo sucedió lentamente, pero se multiplicó sin cesar. Le gustaba estar cerca de Pat, escuchar su voz tranquila y reconfortante, diciéndole qué hacer y cuándo, sentirse cómodo cuando la figura alta y esbelta de Pat se movía por la casa, escondiendo naturalmente ropa para él como si fuera su propia casa. Incluso los fines de semana,
Solo pensaba en llamar a Pat y pedirle que le buscara algo de comer. No sabía cómo llamar a este sentimiento. Solo no podía vivir sin Pat. Yo solo quiero que actuemos como jefe y empleado normales. No creo que esté contigo por el dinero, dijo el asistente tranquilamente, pero por dentro estaba alborotado. Nunca te he menospreciado, ni siquiera un poco. Ambos sabemos que no puede ser así. Sé honesto contigo mismo. ¿Cuánto nos necesitamos el uno al otro? ¿No te das cuenta de que tu coqueteo con Teranai no me hace quererte menos? No entiendes, no estoy tratando de coquetear con Teranai, solo quiero intentar iniciar una relación con alguien. Pero no soy yo. ¿Por qué no soy yo? La voz de Ellis era áspera y fría. Estaba claro que quería arremeter contra alguien. Tú eres mi jefe, reiteró Pat, tanto para él como para Ellis. Jefe, eso es lo que somos, nada más. Tan pronto como el joven terminó de hablar, la robusta forma de Ellis se abalanzó sobre Pat con la rapidez de las garras de un halcón, envolviendo el cuerpo más pequeño con sus fuertes brazos antes de inclinarse para darle un beso. No hubo ningún enamoramiento tierno como el de aquella noche. Todo surgió del odio y la irritación, la ira, un desahogo de frustración que el propio Pat podía sentir. El peso que presionaba su corazón y el choque de sus labios podría haberles lastimado a cualquiera de los dos, pero Ellis no era alguien que se preocupara por lo que estaba haciendo. Ellis besó a Pat con todo el deseo que tenía, un anhelo tan reprimido que sintió que podría explotar. Pat protestó, luchando por escapar de los brazos del hombre que estaba desahogando irrazonablemente su ira contra él. Ellis a menudo hacía lo que quería, y lo hacía sin tener en cuenta a nadie más. Pat era dulce e inocente, aunque se resistía al principio, cuando Ellis lo persiguió. Acercándolo más para besarlo, el hombre más pequeño finalmente se derritió en sus brazos y voluntariamente correspondió a su beso. Un beso nunca fue suficiente. La piel de Pat no era suave como la de una mujer, pero tenía una suavidad que a Ellis le gustaba. Ellis se acercó más a él, su mano alrededor de su cuerpo. Ellis lo besó de nuevo, silenciando los jadeos de el otro con un impulso irresistible. Pat se sobresaltó y esa sensación le devolvió sus sentidos. Apartó a Ellis y lo miró con los ojos resistentes, con una expresión incómoda. «Ellis, suéltame». «No hables», ordenó Ellis, y luego lo besó de nuevo, absorbiendo las palabras que rechazó e intentó resistir a Pat. «Si hablas, me enojaré. Cuando estoy enojado no puedo controlarme», susurró, y luego volvió a besar a Pat. Pat parpadeó sin entender. Ellis habló como si todo fuera culpa suya. Nunca admitió que él era la causa de muchas discusiones, especialmente aquellas sobre Pat y Teranai, y le gustaba dar órdenes incluso cuando no tenía derecho a hacerlo. La resistencia estalló de nuevo cuando Ellis intentó acercarse más y más a Pat, obligando a Pat a sentarse muy cerca de él. Ellis lo besó suavemente, provocando que se le pusiera la piel de gallina. Su aliento hizo temblar al hombre más pequeño. Su respiración era errática y su estómago revuelto con sensación de ardor. Pat instintivamente retrocedió para protegerse, pero Ellis sujetó su delgada cintura, presionándolo para que permaneciera en su lugar. «Nos queremos el uno al otro, aunque lo niegues con palabras. Tu cuerpo dice que me quieres, acéptalo, Pat». Ellis sostuvo la cintura de Pat con una mano fuerte, mientras con la otra lo acariciaba por la espalda. Algo que no podía ocultar era ver la belleza
ante una mirada tan intensa. Ellie sabía exactamente qué hacer para que Pat no pudiera resistirse. Conocía los deseos de un hombre, donde ser amable con él. Ellis volvió a besar los labios carnosos de Pat, esta vez suave y provocativamente, hasta que Pat quedó desorientado, bajando sus defensas, tras ser rodeado por todo ese dulce sabor del beso. «Quédate tranquilo, Pat», susurró consciente de que el más pequeño se resistía a lo que estaba haciendo. «Relájate, no pienses en nadie más, solo siente lo que estoy sintiendo en este momento, solo sé consciente de lo que estoy haciendo». «No, no hagas esto, Ellis». Pat tembló, habiendo perdido el control y siendo agitado por el otro hasta convertirlo en un juguete desafiante y divertido. ¿Qué había hecho? Los ojos de Pat se abrieron y miraron a Ellis, que estaba apuntándolo con su propio cuerpo. El hombre sacó un pañuelo para limpiar su frente. Luego lo arrojó al bote de basura debajo del escritorio antes de usar sus labios para volver a besarlo. Los ojos parpadeantes de Pat se cerraron. El corazón de Pat se hizo añicos, sintiendo como si estuviera siendo retado. Fue un error que volvió a ocurrir, a pesar de que había decidido que no permitiría que volviera a suceder. Ellis probablemente no se dio cuenta de cuánto hirió el alma de Pat con lo que hizo hoy. Fue un daño que tal vez no sea visible a simple vista, pero su corazón estaba destrozado. Ya estaba claro cuánto valor tenía para Ellis. Las acciones de Ellis equivalían a un insulto, tratando a Pat como si no fuera diferente de cualquiera de sus aventuras pasadas. Ellis encontraba placer en utilizar dormir con otras personas como una terapia para la soledad. Pero para Pat era diferente. Estar con alguien estaba entrelazado con el amor. Sin amor, no tenía sentido hacerlo. Nunca se degradaría teniendo aventuras solo por placer. Pero claro, Pat no podía culpar únicamente a Ellis. Si se hubiera resistido con más firmeza, Ellis no se había atrevido a seguir adelante. Pero era el propio Pat el que era débil, así que ¿a quién podía culpar? Pat se movió y se subió torpemente la camisa. «Pat», Ellis lo llamó, nervioso. Su voz todavía era ronca. Pat se alejó lentamente de él. Sus manos temblaban mientras se alejaba más y más. Luego, sus manos temblorosas se alisaron su cabello antes de mirar a Ellis con una expresión fría, hablando como si nada hubiera pasado. «Tiene una reunión a las 10 en punto». Pat miró su reloj de pulsera y continuó. «Ya es hora, jefe». El hombre esbozó una leve sonrisa y se alejó en silencio.